Ave María Purísima. Bueno, ahora vamos a ver los testimonios sobre nuestra Santa Madre Beatriz de Silva en los años 1554 a 1596. Los historiadores de estos documentos no añaden nada nuevo a lo que ya conocemos de las vidas publicadas, pero todos coinciden en reconocer a Beatriz de Silva como santa. Y sus escritos contribuyeron a conservar y propagar la fama de santidad de la fundadora de las concepcionistas. Vamos a comenzar con Pedro Alcócer. Él escribe la historia o descripción de la imperial ciudad de Toledo en el año de 1554. Y en el libro del Apositio, en la página 122, se va a agregar sobre su escrito el autor que en la descripción histórico-topográfica de la ciudad de Toledo aporta una noticia sobre la casa madre de las concepcionistas. Describe sumariamente la historia de la orden hasta el año de 1511 y presenta también los datos principales de la vida de la fundadora. Tanto la vida de la beata como los comienzos de su orden vienen presentados como lo conocemos por las vidas, solo que Alcócer no usa las vidas conservadas en el monasterio de Toledo, por nosotros llamada vida primera y vida segunda, sino que se sirve de la vida tercera, es decir, de la del monasterio de Torrijos. Dos hechos principalmente nos aseguran que Alcócer usó el manuscrito de Torrijos. 1. Cuando cuenta el motivo por el que Beatriz dejó la corte real, lo hace casi textualmente como la vida del monasterio de Torrijos lo tiene escrito. 2. La reina Isabel construyó el convento de San Juan de los Reyes para los frailes menores. Según las dos primeras vidas, la reina dispuso que los frailes menores del convento de San Francisco pasen al de San Juan de los Reyes, mientras según la vida del monasterio de Torrijos, esta disposición de la reina no miraba solo al convento de Toledo, sino también al de la Bastida. Este particular lo refiere también Alcócer, que podía tomarlo del manuscrito de Torrijos. Para Alcócer, Beatriz es santa. Acepta todas las maravillas que se cuentan de ella, más aún la llama expresamente una santa religiosa. Después vemos que Pedro de la Vega escribe la vida de nuestro Señor Jesucristo y otros santos, en muchas cosas encomendando y corregido por Martín de Lillo Alcalá en 1558. El menor observante Martín de Lillo reeditó con muchos añadidos y correcciones la obra hagiográfica de Pedro de la Vega. Entre los añadidos tenemos la vida de Beatriz de Silva, tomada casi íntegramente de la obra de Alcócer, añadiendo sin embargo el problema teológico de la Inmaculada Concepción y la difusión de la Orden de las Concepcionistas. La edición de Flos Sanctorum, preparada por Martín de Lillo, existe una reedición en Sevilla, en 1572, hizo conocer a las fundadoras de las Concepcionistas, especialmente a los predicadores que se servían a menudo del sobredicho libro y por tanto al mismo pueblo cristiano. Marcos de Lisboa, que es franciscano, escribe la tercera parte de las crónicas de la Orden Franciscana del Seráfico San Francisco en Salamanca en 1570, Lisboa en 1615. Conocidísimo escritor franciscano de la segunda mitad del siglo XVI, murió en 1591. Por encargo del ministro general Andrés Álvarez, cruzó España, Francia e Italia buscando documentos para escribir la historia de su orden. Con el material escogido escribió la crónica muy famosa a su tiempo. La primera parte salió en 1556, la segunda en 1570. En este tiempo había terminado la composición de la tercera parte, el 20 de abril de 1568, publicada en Salamanca, en español, en el mismo año de 1570. El texto español es idéntico en todas las ediciones que hubo después, mientras que la versión italiana, en algunos casos particulares, difiere en algunas cosas del español. No así en el párrafo relativo a Santa Beatriz de Silva, que transcribimos de la edición española de 1615. Como fuente para la composición de los capítulos 11 y 12 del libro octavo,
en el cual trata de la vida de Beatriz y de los inicios de su orden, él indica los Memoriales de Toledo. En realidad se trata de la obra de Pedro de Alcócer, que Fray Marcos, después de haber adelantado una introducción sobre la bondad de la Madre de Dios, hacía solo alguna vez la forma de las frases y otras omitiendo algún detalle que tal vez no le pareciera necesario. La única noticia de relieve que añade a las traídas por Alcócer es la noticia sobre el monasterio segundo de las Concepcionistas, el de Torrijos, que había podido recabar de cualquier manuscrito o tal vez oralmente de alguna persona del lugar. Fray Marcos acepta la fama de santidad atribuida por Alcócer a la beata Beatriz, mas aún la llama bienaventurada, la cual, habiendo dejado a la reina terrena, reina eternamente en el cielo con la reina celestial. La historia de Fray Marcos, de gran difusión e importancia, hizo conocer a la beata Beatriz, especialmente entre los franciscanos. Vamos a ver también que Esteban Garibay y Zamoya escribe los libros del Compendio Historial de las Crónicas y Universal Historia de todos los reinos de España, donde se ponen en suma los condes señores Aragón con los reyes del mismo reino, y condes de Barcelona, reyes de Napoleón y Sicilia, Amberes, en el año de 1571, en las páginas 1475 a 1476. El autor, bibliotecario de Felipe y cronista del reino, insertó en su estimable Historia Universal de España una breve nota sobre las concepcionistas y sobre su fundadora. Sustancialmente lo ha tomado del libro de Alcócer, pero dada la importancia de la obra, esta breve noticia ha favorecido la divulgación de la fama de santidad de Beatriz. Vamos a ver también que Francisco Gonzaga, también franciscano, de Oriente, escribe el origen de la seráfica religión franciscana y de sus progresos. Apenas elegido ministro general de la Orden Franciscana, el padre Francisco decidió escribir la historia de la orden. Pidió la colaboración de todas las provincias y al final salió un gran volumen fundamental para la historia franciscana. En el libro se presenta también una breve historia de la Orden de las Concepcionistas como consecuencia referente a algunos datos de la vida de la fundadora. Sin duda, por la compilación de la historia de las concepcionistas, el padre Gonzaga tuvo un colaborador español, el cual se sirvió del libro de Alcócer, pero especialmente del libro manuscrito de 1562 que llamamos Vida Segunda. Como la obra del padre Gonzaga fue después su publicación un libro fundamental para la historia franciscana, por el mismo hecho de tratarla, contribuyó también al conocimiento de la vida de Santa Beatriz. Es de señalar que este autor dice que Beatriz vivió de seglar en el monasterio de Santo Domingo durante 40 años, mientras que las otras fuentes dicen que era 30 años. Además, el referente que la reina Isabel vio durante el predicho tiempo solo una vez el rostro de la beata, mientras que de las demás fuentes parece resultar que la reina hablaba a cara descubierta con Beatriz. Estas dos noticias de Gonzaga han pasado a muchos otros autores. Por último, Juan Maneta, Historia Eclesiástica de todos los santos de España, escribe, donde se cuentan muy particularmente todas las vidas. En el año de 1596, en la página 46, el autor profesó en los dominicos el 17 de octubre de 1571 y murió en Madrid en 1611 con fama de santidad. Fue un apreciado investigador de la historia de la Iglesia y de su orden. En su reseña de los santos españoles inserta también la noticia biográfica de Beatriz de Silva, sacada exclusivamente de la historia citada de Garibay y Zamoya. Como pueden ver, estos autores fueron escribiendo tanto la vida de nuestra Santa Madre o en la historia universal, ¿verdad?, del pueblo donde están ellos, del reinado donde se encuentran, o por los franciscanos que quieren escribir sobre su historia,
pues fue apareciendo también pequeños rasgos de la vida de nuestra Santa Madre Beatriz de Silva. Escritores que fueron reconociendo la santidad de nuestra Madre Fundadora y que también otros escritores se valieron de estos escritos para redactar y ampliar más información sobre esta gran santa que Dios ama mucho. Bueno, nos vemos mañana y que Dios te bendiga.